600 kilogramos. Vamos a cambiar la masa del... Vamos a cambiar la masa del motor. Entonces, lo demás lo vamos a dejar igual. En encontrar, bueno, las reacciones. Por ejemplo, aquí este sería A, ¿verdad? En el punto A tendríamos una reacción horizontal. Luego tendríamos una reacción vertical. Este sería entonces R a Y. De la misma manera, entonces aquí arriba vamos a colocar una reacción horizontal, que sería en D, ¿verdad? R de X. Y hacia arriba R de Y, ¿verdad? Entonces, para poder hacer el análisis, dice el motor sería de 600. Entonces ayúdenme calculando aquí el peso, ¿verdad? Vamos a multiplicar 600 kilogramos por la gravedad, o sea, por 9.81 metros sobre segundos al cuadrado. Quedaría 5.000. 5.886 newton, ¿verdad? Correcto. Ese sería entonces el peso del motor que estaría en la parte final de la estructura. Entonces nuestro procedimiento debe de iniciar con una sumatoria de momentos. Podríamos hacer una sumatoria de momentos ¿en dónde? Podemos hacer una sumatoria de momentos en A. Entonces, al hacer una sumatoria de momentos en A igual a 0, vamos a considerar que las cargas que giren en contra de las manecillas del reloj van a ser positivas. Entonces, el momento es aquí, en A, lo cual significa que se cancela la reacción R a X, se cancela R a Y, y de estas dos se cancelaría la vertical porque tiene esta misma dirección, ¿verdad? Entonces la que no se cancela es la X, ¿verdad? Esa R de X, como la flecha yo estoy asumiendo que va para la derecha, giraría así al producir un momento en A, o sea, de signo negativo, ¿verdad? Quedaría menos R de X y se va a multiplicar por la altura, vale 1.5 metros, ¿verdad? Luego tendríamos el peso del motor. El peso del motor también es negativo. El giro va así, ¿verdad? Y sería entonces 5.886 newton. Esta sería la fuerza. Y la distancia sería 3 metros. Quedaría de esa manera, ¿verdad? No tenemos ninguna otra fuerza más, entonces esta sumatoria la igualamos a 0. Y me ayudan entonces acá con esta operación. Vamos a tener menos R de X multiplicado por 1.5, y si multiplicamos 5.886 por 3, ¿verdad? Sería igual a ¿cuánto? 17.658 newton por metro. Bien, entonces acá, después de haber realizado eso, vamos a despejar para R de X. R de X está negativo, cambiaría de signo, o sea, pasaría positivo en el despeje, pero esto queda igual. O sea que al final de cuentas vamos a dividir menos 17.658 newton por metro entre 1.5. Se cancelarían los metros con los metros. Y nuestra reacción va a ser negativa, ¿verdad? 11.772 newton. Entonces, como esta es una reacción, la que andamos buscando es una reacción, no es una barra, ¿verdad? Quiere decir que el signo negativo lo que me está diciendo es que la dirección de la fuerza no va para la derecha, sino que va para la izquierda, ¿verdad?
Ya explicamos en los demás ejemplos que hemos hecho muy similares a este, que tiene sentido que la reacción nos quede así, porque este motor lo que va a hacer es girar la estructura a favor de las manecillas del reloj. Prácticamente ese giro se tiene que contrarrestar, ¿verdad? Y por ese motivo es que esta reacción, en vez de estar empujando la estructura, más bien la tiene que sujetar, ¿verdad? Para evitar que esto se doble, ¿verdad? Y pueda girar de esa manera. Bueno, esa es la reacción que está presente donde, aquí, ¿verdad? Luego, si hacemos una sumatoria de fuerzas en X, la sumatoria de fuerzas X igual a 0, tiene que compensar esa reacción que ya calculamos, ¿verdad? La reacción en X, en A, es positiva, y básicamente la otra reacción que yo estoy asumiendo que es positiva se va a sustituir, y por lo tanto esta reacción va a quedar de signo negativo al otro lado de la igualdad, ¿verdad? Pero si sustituimos este signo y este signo negativo, quiere decir que la reacción RAX tiene que quedar positiva con un valor de 11.772 newton, ¿verdad? Pero obviamente va a estar dirigida hacia la derecha. Entonces ya tenemos las dos reacciones, ¿verdad? Ahora bien, después de eso, ¿qué hacemos? Al nodo D, ¿verdad? Tendríamos que hacer entonces ese nodo. Entonces en el nodo D, aquí en el nodo D tendríamos aquí lo siguiente, tendríamos que graficar la reacción R de Y, que yo estoy asumiendo que va a estar actuando hacia arriba, ¿verdad? Esa sería la reacción. También tendríamos que colocar esta otra reacción, pero ya sabemos que va para la izquierda. O sea que va a ser igual a 11.772 newton. Y luego debemos graficar la barra que está acá, ¿verdad? Esta sería la barra que se va a llamar DC, ¿verdad? Esa sería la barra de C. Entonces la barra de C tiene un triángulo. Es una barra que va a tener 2 metros, va a tener ¿cuánto? 2 metros de base y una altura de 1.5. Y por lo tanto voy a calcular, por ejemplo, aquí lo que va a ser el valor de la hipotenusa. Podemos calcular la hipotenusa, que sería de ¿cuánto? Con las medidas de 2 y 1.5 usando Pitágoras. .5 de hipotenusa. Y por lo tanto, ¿verdad? Al tener este triángulo así, significa que las componentes van a quedar de la siguiente manera, ¿verdad? La componente en X tiene que estar hacia la derecha, y la componente va a ser la división de la base entre la hipotenusa, ¿va? Entonces aquí sería 2 entre 2.5 multiplicada por la barra de C. Esa es la componente horizontal. Y después tendríamos la componente en Y. La componente en Y tiene que estar hacia abajo y sería la división de la altura entre la hipotenusa. O sea, 1.5 entre 2.5 multiplicado por DC. Así es como se grafica el nodo, ¿verdad? Y por lo tanto, el siguiente paso sería realizar una sumatoria de fuerzas en X, ¿verdad? Sumatoria de fuerzas X igual a 0, ¿verdad? En la sumatoria de fuerzas X igual a 0 tenemos 2. Tendríamos positivo 2 sobre 2.5 de C
y luego del signo negativo la que va para la izquierda, o sea, 11.772 newton. Entonces, vamos a despejar para esa barra, ¿verdad? La barra de C sería, este valor pasaría de signo positivo al otro lado de la igualdad, 11.772. Esto que está dividiendo va a pasar a multiplicar, y esto que estaba multiplicando pasa a dividir, o sea, va a ser así, ¿verdad? Tendríamos entonces la barra de C. Ahí queda entonces esa barra. De la barra da positivo, ¿verdad? Significa entonces que aquí tenemos tensión. En esa barra va a existir entonces 14.715 newton en tensión. Muy bien. Si hacemos la otra sumatoria, sería de fuerzas en Y, ¿verdad? La vamos a hacer acá. Sumatoria de fuerzas verticales igual a 0. Fuerzas en Y solo existen dos. Tenemos la reacción de Y, y hacia abajo tendríamos 1.5 sobre 2.5 multiplicado por la tensión de C, ¿verdad? Sería igual a 0. Entonces, al despejar para la reacción R de Y, esto va a cambiar de signo al otro lado de la igualdad y nos va a quedar 1.5 sobre 2.5 multiplicado por 14.715 newton, lo cual significa que esta reacción va a ser igual a ¿cuánto? ¿Así les quedó a los demás? Entonces, como esta es una reacción, ¿verdad? No es una barra, lo que nos dice el signo es que simplemente está actuando hacia arriba, ¿verdad? Entonces ahí vamos a colocar justamente por una flecha para poder indicar que esa es la reacción que está actuando de esa manera. Bueno, ahora podemos nosotros después aplicar una sumatoria de fuerzas en Y de toda la estructura, ¿verdad? En la sumatoria de fuerzas en Y vamos a tener tres fuerzas. Vamos a tener la reacción que está aquí abajo, que yo le coloqué reacción R a Y. Vamos a tener R de Y, ¿verdad? De signo positivo. Y vamos a tener el peso del motor, ¿verdad? Lo cual significa que la reacción R a Y va a ser igual al peso menos la reacción R de Y. O sea, aquí nos quedaría 5.000, ¿cuánto es? Sí va. Aquí tenemos 5.886. La reacción de Y es de 8.829 newton. Entonces esta reacción R a Y queda como, queda negativa. Sí, negativo 2.943. 2.943 newton. Lo cual quiere decir entonces que esta reacción no está empujando la estructura hacia arriba, ¿va? Sino que más bien la está sujetando. Y como les había dicho al principio, se supone que esto hace que la estructura gire, ¿verdad? Esto se va a bajar y esto se va a elevar. Por ese motivo es que básicamente la reacción, en vez de estar empujando, más bien tiene que sujetar, ¿verdad? Esa sería, digamos, la explicación de por qué queda negativa la reacción. Porque ahí se va a generar un giro. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más? Creo que ya tenemos todas las reacciones, ¿verdad? Ya tenemos las 4 reacciones. Ya están las 4 reacciones y tenemos ya la fuerza de la barra, que es lo que ocupamos aquí para poder analizar el punto C, ¿verdad?
Entonces, ¿qué pide el ejercicio? Dice, calcule los esfuerzos cortantes. Calcule los esfuerzos cortantes en los pines C y A, tomando en cuenta que los diámetros son de 15, este sería el del C, ¿verdad? Y 13 respectivamente sería el del A. Entonces, vamos a ver eso, ¿verdad? Vamos a calcular los esfuerzos. Aquí en la parte, vamos a tratar de hacerlo aquí, para que avancemos. Bueno, acordémonos que la nomenclatura del esfuerzo cortante se hace justamente así, ¿verdad? Va a ser igual a una carga en los ejercicios. Casi siempre se le representa como una carga vertical, pero no quiere decir que es una fuerza que va a estar actuando en quiebre, sino que lo que tenemos que interpretar nosotros es, con la definición de cortante, a qué se refiere esa carga, ¿verdad? En este caso, para este punto, aquí va a existir entonces un pin. Ese pin es el que se encarga de sujetar, se va a encargar de sujetar esta viga de madera y mantener unido esta barra, ¿va? Que es la que está aquí. Ahora bien, el ejercicio no nos está mostrando ninguna otra toma para poder saber qué tipo de conexión es la que existe en esta estructura, ¿verdad? ¿Cómo creen ustedes que sea esa área de ese cortante? ¿Será simple, doble, triple, cuadro? Doble. Doble, dice Gabriel. ¿Por qué? ¿Cómo será? Porque el ejercicio no lo está especificando, no lo dice. Ahora, esta conexión se parece a cuando hicimos este ejercicio. Cuando hicimos este ejercicio, nos estaba mostrando esta toma superior de esta conexión, porque es un apoyo articulado, ¿vale? El apoyo articulado casi siempre se puede decir que en el 99.9% de los casos actúa de manera doble porque tiene que sujetar los elementos en dos lados. Pero cuando tengamos nosotros casi siempre conexiones de cables, por ejemplo aquí, este sería simple, ¿verdad? Casi siempre solo tiene, digamos, una zona de contacto entre lo que va a ser la viga y lo que sería la conexión. Entonces casi siempre en los libros donde tengamos articulados va a estar actuando de manera doble el cortante. Pero cuando tengamos la unión de vigas y cables, generalmente se le asume como un apoyo simple, ¿verdad? Entonces aquí no lo especifica, como les decía, ¿verdad? Aquí no lo especifica, pero parece que es simple el del C. O sea, quiere decir que la barra solo va por un lado, no va por los dos, ¿verdad? Solo va por un lado y que va pegado, digamos, de manera lateral a la viga. Pero ya en los apoyos, en donde está el apoyo A y el D, sí sería doble porque son apoyos articulados, ¿verdad? Bueno, eso nada más para que lo tratemos de interpretar en dado caso que no se nos esté especificando, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería la carga que va acá? Sería la barra, ¿verdad? Sería la barra de C. O sea, ¿qué fuerza es la que está desarrollándose aquí? Ya que estamos analizando este punto, ¿verdad? Lo que se está desarrollando es esta tensión, 14.715 newton, ¿verdad? Ese sería entonces el valor que va a acabar. Sería
ese valor, 14.715 newton. El área decíamos, asumiendo que el cortante es simple, quiere decir que solamente tendríamos que sustituir el valor de pi por el diámetro. El diámetro dice aquí que tiene 15 centímetros, ¿verdad? 15 centímetros. Si queremos la respuesta en megapascal, acordémonos que megapascal sería newton sobre milímetro cuadrado. Entonces tendríamos que convertir estos 15 centímetros a milímetros. Sería entonces ¿cómo? ¿Cómo quedaría en milímetros? ¿150, verdad? 150 milímetros. Para que nos quede de esta manera, ¿verdad? Entonces, hagamos esta operación para que obtengamos aquí el resultado en megapascales. ¿Qué da? 17.661 megapascales. Esta es punto 46, no queda muy alto ese valor. A mí me dio 0.86. 0.83. Es que este valor que me estaba dando era la división era solo esto, creo. .83 megapascales. Ya la división de 14.000 entre 17.000, tal vez por eso solo me estaba dando el valor del área, creo. El 150 no es 1.5. ¿Cuál? El 150 No, estoy convirtiendo 15 centímetros y sería milímetros. Un centímetro. Perdón, sería al revés. Un centímetro tiene. Ok, esa sería entonces la respuesta de este inciso, ¿va? Nos hace falta analizar la otra parte, ¿va? Ese sería el que está en C, ¿verdad? El otro esfuerzo ¿cuál sería? El otro esfuerzo lo pide en el pin A, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Decíamos que en el pin A tenemos dos cosas. Tenemos la reacción RAX, pero también tenemos la reacción RAY, ¿verdad? Entonces quiere decir que esta fuerza que está aquí tiene que ser la fuerza resultante de las reacciones, ¿verdad? Porque hay dos reacciones, lo cual significa que aquí tendríamos que hacer la raíz cuadrada. Tendríamos la raíz cuadrada de RAX, que sería ¿cuánto? 11.772 elevados al cuadrado, y la otra sería la reacción RAY, ¿verdad? Que era negativa, menos 2.943 elevados al cuadrado.
todo esto lo vamos a dividir entre el área. Entonces, ¿cuál es el área? El área sería, como estamos hablando ya del soporte, este sí sería doble, ¿verdad? El pin A, entonces, como es un apoyo articulado, quiere decir que sería doble. Y por lo tanto, vamos a considerar que tiene 13 centímetros. Entonces, aquí sería dos veces el valor de pi por el diámetro, que sería 130 milímetros cuadrados, y todo esto lo tendríamos que dividir entre 4. Si quieren este cálculo, entonces hagámoslo aquí de manera individual para que no nos confundamos. ¿Cuánto sería la fuerza resultante del 11.300? Revisemos porque creo que debería de dar más, porque este tiene 11.772. A mí me sale 12.135. ¿Cuánto? 12.135. Ajá, 12.000.21. Tiene que dar mayor que 11.772 porque acuérdense que es una hipotenusa la que estamos calculando. Entonces, aunque sea negativo el otro, se eleva al cuadrado. Tiene que sumar. 12.137. ¿Y el área? Esta área que está aquí. Sí. 74.47. Ya el cálculo del esfuerzo. 74.46. ¿Cuánto daba el área? 26.546.46. Estos son milímetros cuadrados. Ajá, entonces este valor no queda así, ¿va? ¿O sí? Ay, me dio lo mismo. 0.46. ¿Sí? Sí. Bien, entonces hay que tener cuidado con las operaciones, hay que hacerlas preferiblemente de manera separada, ¿verdad? Hay que revisar ahí eso para que podamos ver esa parte de los cálculos.